John Stuart Mill, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, es conocido por su optimismo sobre el progreso de la humanidad, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad colectiva. En sus obras, especialmente en Sobre la libertad, 1859, y Utilitarismo, 1863, Mill defendió la importancia del desarrollo humano, la mejora constante de la sociedad y la ampliación de los derechos individuales. Sin embargo, hubo una noche oscura en la vida de Mill, una que casi hizo tambalear su fe en el progreso y en la capacidad del ser humano para avanzar hacia una civilización más justa y moral. Era una noche de invierno en 1854, cuando Mill, profundamente reflexivo y absorto en sus pensamientos, caminaba solo por las calles de Londres. La revolución industrial había transformado la ciudad. Las fábricas, el humo y la creciente pobreza urbana eran testigos del vertiginoso avance tecnológico. Mill, quien hasta ese momento había creído fervientemente que el progreso material llevaría inevitablemente a una mejora moral y social, se encontró enfrentando una inquietante duda. Esa noche, mientras caminaba cerca del río Támesis, Mill recordó un reciente artículo sobre las pésimas condiciones laborales de los obreros, los niños trabajando en las fábricas y la alarmante desigualdad que había visto crecer. La promesa del progreso, que para muchos significaba mayor prosperidad y bienestar, parecía haberse convertido en una pesadilla para los más vulnerables. Las esperanzas de que la industrialización condujera a una sociedad más igualitaria y moralmente superior se estaban desmoronando frente a sus ojos. Un amigo cercano, Thomas Carlyle, con quien Mill había discutido en varias ocasiones sobre la naturaleza del progreso, se le unió en su paseo. Carlyle, quien era más pesimista respecto a los beneficios del progreso industrial, le preguntó: «John, ¿todavía crees que el progreso humano es inevitable?». Mill, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua del río, respondió con una profunda incertidumbre en su voz: «Empiezo a dudarlo, Thomas. La humanidad, en su deseo por avanzar, parece estar olvidando lo más importante, su propia dignidad. Pensé que con el tiempo, el conocimiento y la libertad, podríamos encontrar el camino hacia una sociedad mejor, pero lo que veo son más cadenas, nuevas formas de opresión y más sufrimiento». Carlyle, sabiendo que Mill estaba pasando por una crisis personal y filosófica, continuó: «El progreso no es solo una cuestión de avances tecnológicos o económicos. El alma humana no cambia tan rápido. Siempre habrá pobreza, siempre habrá desigualdad. Quizás lo que necesitamos no es más progreso, sino una vuelta a lo esencial, a la moral». Mill reflexionó en silencio. Aquella noche, su fe en el progreso humano había sido profundamente sacudida. Aunque seguía creyendo en la libertad individual y en la capacidad del ser humano para mejorar, la realidad de la explotación y la miseria lo había enfrentado a una verdad incómoda: el progreso material no garantizaba el bienestar moral. A lo largo de su vida, Mill había sido un ferviente defensor del utilitarismo, la idea de que el bien moral se define por el mayor beneficio para el mayor número de personas. Esta filosofía, enseñada por su mentor Jeremy Bentham, había sido el pilar de su pensamiento. Sin embargo, aquella noche, Mill comenzó a cuestionar si el progreso que veía a su alrededor realmente estaba generando felicidad y justicia para todos. Su reflexión no solo giraba en torno al progreso económico, sino también al progreso moral. Mill se preocupaba por la creciente indiferencia de la sociedad ante la desigualdad y el sufrimiento. Las fábricas producían más bienes que nunca, pero también generaban más miseria para aquellos que trabajaban en ellas. Los avances tecnológicos prometían un futuro brillante, pero solo para una minoría privilegiada. Este conflicto interno llevó a Mill a escribir más tarde sobre la necesidad de un progreso ético que acompañara al progreso material. En sus escritos posteriores, como Principios de Economía Política, 1848, reconoció que el crecimiento económico por sí solo no era suficiente para mejorar la condición humana. El progreso debía incluir una mejora en la moralidad, en las condiciones de vida y en la igualdad de oportunidades. A partir de esta experiencia, Mill comenzó a abogar más intensamente por las reformas sociales. Se convirtió en un defensor apasionado del sufragio femenino, de los derechos laborales y de la educación universal. Reconoció que, para que el progreso fuera real, debía ser inclusivo y moral, no solo técnico o económico. En sus últimas obras, Mill se distanció del optimismo ciego sobre el progreso. Afirmó que el verdadero progreso no podía medirse solo por el desarrollo de las industrias o el crecimiento del capital, sino por el avance en la justicia social, la libertad individual y la igualdad de oportunidades para todos.
La noche en que John Stuart Mill se desilusionó del progreso humano fue un punto de inflexión en su vida y pensamiento. Si bien nunca abandonó completamente su creencia en la capacidad de la humanidad para mejorar, su optimismo se volvió más matizado. Mill comprendió que el progreso verdadero no es simplemente un avance lineal hacia la perfección, sino una lucha constante por equilibrar el crecimiento material con el desarrollo moral. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día. El progreso tecnológico ha continuado a un ritmo acelerado, pero los problemas de desigualdad, injusticia y explotación siguen vigentes. La enseñanza de Mill es clara: el progreso no es inevitable ni garantizado, y sin una base moral sólida, el avance de la humanidad podría ser superficial y destructivo. Al final, el verdadero progreso no solo mejora nuestras condiciones de vida, sino también nuestra capacidad para ser más justos, compasivos y humanos.